Rotadores. Características inecuales de todos los músculos anteriores o ventrales. Flexores. No, flexores. Y todos los posteriores son diferente a miembro inferior. Todos los anteriores son extensores y todos los posteriores son flexores. Usted no puede flexionar la pierna hacia adelante. Miren, esa es la característica, pues, para que tengamos de base. Entonces comencemos con el pronador redondo. Es un músculo bastante larguito. Viene del epicóndilo humeral o el epicóndilo medial. ¿Sí? Ahí se origina. Es un músculo que se inserta, y en la apófisis coronoides del cúbito, y se inserta desde la parte medial hacia la parte lateral. O sea que es un músculo que viene desde aquí y atraviesa oblicuamente hacia la parte externa. Mírenlo, aquí lo vemos. Desde el cóndilo medial hacia el radio. ¿Cuál es su función? Es un pronador. ¿Qué hace? Sencillamente nos lleva el brazo A, el antebrazo A, pronar. Recuerden que esto es supinación y esto es pronación. Algo de flexión, pero es principalmente un pronador. Pronador cuadrado. ¿Qué hará el pronador cuadrado? Pues pronar. Entonces, entre el redondo y el cuadrado, ¿qué hacen? Entre el largo y el redondo, ¿qué hacen? ¿Son qué músculos? Sí, son pronadores. Pero ¿qué características tienen ellos como músculos? Son sinergistas. ¿Sí ven? Entonces, cuando yo hablaba de la pronación, decía que lo hacía la articulación húmero cubital proximal, que es sinovial, y lo que hace la articulación con los músculos es llevar a los efectos de pronación o supinación. Nosotros pronamos y supinamos es en el tercio proximal del antebrazo, la articulación húmero cubital, radio cubital proximal, ahí es donde se produce el proceso de pronación. Cuando de pronto van un libro por allá, algunos autores dicen que nosotros hacemos pronación en el miembro inferior. Entonces yo no puedo coger el pie y como tirarlo hacia atrás, entonces a veces no entiendo eso, ¿listo? Entonces el pronador cuadrado ya es más distal. Si ven, el otro arrancaba arriba, cóndilo medial hacia el tercio medio del cóndilo medial del húmero hacia el tercio medial del radio, y está en toda la parte de la epífisis distal del radio cúbico. ¿No estaría también el carpo? No, ¿dónde está el carpo? Abajo. ¿Listo? Es en el tercio distal del radio cúbico. Se origina en la cara anterior del cúbito. ¿Dónde se inserta? En el radio. Se origina en el cúbito y se inserta en el radio. ¿Su función? Pronación. ¿Listo? Entonces ahí tenemos que entender por qué el movimiento de pronación de nuestros antebrazos. Viene una serie de músculos muy grandes, ¿sí? Y son múltiples. Yo no voy a darle garrote a esto, pero sí para que ustedes entiendan que el antebrazo va a tener. Imagínense que aquí teníamos poquitos músculos, aquí teníamos poquitos músculos, y aquí para allá se ven una cantidad, pero así, abismal, grandísima. Entonces tenemos un flexor superficial y un flexor profundo. ¿En qué se diferencian? En su origen y en su inserción. Pero su función, ¿cuál va a ser? Flexores. ¿Y qué flejan? Yo no puedo flexionar mi antebrazo. ¿Qué es lo que flejan? Usualmente la mano o las falanges. Comienzan, se originan en las partes o del húmero o tercio proximal del radio cúbito y se insertan en las falanges. ¿Qué nos van a ayudar a hacer? Flexión, o de brazo, de mano, o de las falanges. Por ello llamamos flexor superficial de los dedos. ¿Dónde arranca? Bueno, en las cóndilos, en el borde del radio. ¿Dónde se insertan? En las falanges de las 2 a las 5, en las falanges medias del 2 al 5 dedo. ¿Cuál es su función? ¿Para qué lo utilizamos? Agarre, ¿sí o no? Presión, agarre, sujeción. Nos vamos a colgar de la barra. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es principalmente? ¿Qué nos fija? Primer dedo. Pero siempre lo hacemos con el flexor superficial de los dedos o con el flexor profundo de los dedos. Los dos son sinergistas y su origen es muy diferente. ¿Sí ven? Cúbito, radio, pero estos se insertan ya no en las falanges medias, sino en las distales, del 2 al 5. Función:
Entonces mire cómo ese grupo tan grande de músculos, que inclusive lo vemos cuando nosotros hacemos flexión de los dedos, y si tocamos el músculo, sentimos la contracción. Si ustedes flexionan los dedos, tóquese en el antebrazo y ahí siente la contracción muscular. Ahí está el flexor profundo y el flexor superficial de los dedos. Como dijimos, resulta de que el carpo, que es un área de transición, también es un área de movimiento. Cuando vimos articulación, dijimos que esta humerocubital distal no tiene movimiento, es sinergista. Es sinartrósico, gracias, sinartrósico. Pero el movimiento se va a dar más bien humerocubital carpiana o metacarpocarpiana, que ahí sí es donde nosotros hacemos movimiento de la mano. ¿Cuál? Flexión, extensión, lateralidad, ¿sí? Eso es lo que hacemos ahí. Entonces por eso hay un flexor radial del carpo. ¿Dónde está? Miren de dónde viene. Miren de dónde viene ese músculo. Desde el codo, del cóndilo medial. ¿Dónde se inserta? Del segundo metacarpiano al tercer metacarpiano y el trapecio. Quiere decir que ya llega hasta la muñeca. ¿Qué nos permite? Coger la mano ahí, flexionarla. Esto es flexión de la mano, ¿listo? O esto es flexión de la mano. Entonces, ¿nos sirve? Claro que nos sirve, ¿sí o no? El otro, flexor cubital. Entonces, como hay un radial, y como los movimientos tienen que ser sinergistas, tiene que haber un músculo que traccione por el lado del radio y un músculo que traccione por el lado del cúbito. Este es el radial y este es el cubital. Y ese cubital, lo vemos aquí, es el que nos da esta forma bien redonda. Y ahí lo tienen. ¿De dónde se origina? Igualmente, ¿verdad? Igualmente. El cóndilo medial, cabeza del cúbito, y se inserta en el pisiforme y en el ganchoso, y lo que hace flexión. Entonces lo que tenemos es grupo muscular de este lado y grupo muscular de este lado que sinérgicamente hacen que la mano pueda flexionar. Así somos complejos y completos. Palmar largo, vuelve y juega. Si ustedes ven, la gran mayoría de esos músculos vienen casi desde el codo. ¿Y hasta dónde van? Hasta el carpo o hasta la mano. Son músculos bastante largos. Y si ustedes ven, tienen un vientre muscular, pero terminan en largos tendones. Y los podemos ver. Uno coge la muñeca y se la palpa, usted siente un poco de cordones. Son todos esos músculos que tienen esos largos tendones. ¿Dónde se origina? Cóndilo medial epitróclea y se inserta segundo metacarpiano y aponeurosis palmar. Y ese es de la palma. ¿Qué hace? También que nos ayuda. Flexión. ¿Listo? Flexión. Miren, todos los músculos no es uno, son varios músculos haciendo una misma función, haciendo una misma acción. Si hay uno corto, entonces hay un flexor del pulgar o del primer dedo. La característica, yo les decía, de este dedo, tiene sus propios ligamentos, tiene sus propios tendones, y eso quiere decir que tiene sus propios músculos. Es solito. Por esto este dedo es aparte de los cuatro restantes. Y tiene un músculo más que llaman músculo ponente. Recuerden que vimos que este movimiento es característico solamente de los seres humanos, no hacemos sino oposición, ¿listo? Entonces, un flexor largo del pulgar, que lo que hace es los del posterior, dijimos que todos los del posterior son extensores, ¿listo? Y entonces si tenemos la extensión, pues mire todo lo que tenemos otros más. Entonces, si nosotros con la anterior hacemos pronación, con la parte posterior hacemos supinación, es decir, volvemos a llevar nuestro miembro superior a posición anatómica. Es lateral, ¿sí? Es lateral, aquí lo vemos, es este que está acá, grandote. ¿Dónde se origina? Húmero, dispone fibras en el antebrazo. ¿Dónde se inserta? En la apófisis estiloides del radio, que vimos que era
esa agujeta que había allá en el radio, función, fuerte supinador. Algo de flexión, pero es fuerte supinador. Es decir, que si hacemos pronación, por obligación nuestro brazo vuelve a la supinación. Supinador corto, ya más chiquitico arriba, los dos sinergistas. Entonces volvemos a hablar, movimientos que siempre van a ser congruentes. Tenemos un movimiento, nuestra posición vuelve, o nuestro cuerpo vuelve a la misma posición original. ¿Dónde se origina? En el cóndilo lateral. ¿Dónde se inserta? En el radio. ¿Qué hace? Supinación. Entonces, yo se los dejo ahí. Ustedes los estudian. Ponerme uno en uno va a ser más engorroso. ¿Listo? Quiero que sepan es que los músculos que vimos de hombro, brazo, son casi que los que inician un proceso de movimiento, y lo que hace el antebrazo, muñeca y mano es sostener ese tipo de movimiento. ¿Listo? Si yo voy a dar un puño, ¿desde dónde arranco? No desde el puño, ¿desde dónde arranco? Mi fuerza va a arrancar desde acá. Que él me permite terminarlo acá. Que él me permite que yo haga flexión. Que mi antebrazo me va a permitir que yo mantenga mi puño cerrado, ¿sí? Pero realmente la fuerza la voy a ejecutar básicamente desde el hombro o desde el brazo. ¿Qué voy a hacer? Inclusive el torso, ¿qué voy a hacer? El impulso y la fuerza lo voy a comenzar acá. ¿Listo? Entonces existen muchos. Está el brachiorradial, que también es un flexor. El extensor, si aquí hay flexor corto o flexor radial, acá también hay extensor radial. Todos estos son posteriores. ¿Cuál es su función? Cada lo dice. Tengo un extensor cubital, tengo un extensor radial, tengo un flexor radial, tengo un flexor cubital. Siempre son oponentes, pero entre ellos son sinergistas. ¿Sí? Tengo un extensor cubital, tenía un flexor cubital. ¿Sí? Tengo un extensor común de los dedos, tenía un flexor común de los dedos. Siempre vamos a tener músculos que nos van a permitir la flexión y la extensión, básicamente, ¿de quién? De nuestra muñeca, de nuestras manos y de nuestros dedos. Esos son los que nos van a permitir a nosotros este tipo de movimientos, todos nos van a permitir. Desde donde arrancan, mire que todos arrancan casi que desde el codo. Son músculos bastante largos, ¿listo? Entonces yo no me voy a detener mucho ahí, muchachos. Ahí se los dejo, ustedes lo repasan. Cuando veamos el taller, la sustentación, va a ser así como la dijimos. Si alguien viene y nos da una clase magistral sobre eso, excelente, que todos la entendamos, porque eso es para ustedes, no es para mí, vuelvo y les digo, para ustedes. Y no me voy a detener en mano. Mire la cantidad de músculos que tiene la mano, y nosotros creemos que no. ¿Qué hacen esos músculos de la mano? Este movimiento, también nos ayudan a la flexión, también nos ayudan a la extensión, ¿sí? Toda esa cantidad de músculos. Entonces yo no me voy a poner a que ustedes se los aprendan, pero sí que todos esos tendones que nosotros los tocamos a nivel de la muñeca están sujetos por esta gran banda que se llama el retináculo. ¿Listo? Y este retináculo lo que hace es que es una banda gruesa de tejido conectivo, como una especie de una capa gruesísima que me amarra la muñeca. ¿Para qué me la amarra? Para que todos estos tendones mantengan en su posición. De hecho, cuando nosotros, a ver si tengo una parte anterior, ¿no? Cuando nosotros tenemos, esta es la parte posterior, en la parte anterior, cuando nosotros tenemos mucha actividad, ¿sí? Mucha fricción o mucho apoyo sobre esta parte, este retináculo cada vez se va volviendo más grueso. Y entonces, entre más grueso, va comprimiendo las estructuras. Y entre esas estructuras está una cosa que es de este grueso, es una grosería y no que es el tamaño, es de este grueso, que llaman nervio mediano. Cuando se comprime el nervio mediano es cuando hay el famoso túnel carpiano. Por hipertrofia o aumento, pero hipertrofia no, perdón, aumento de este retináculo.
¿Listo? Profe, él también puede proteger de algo de golpes. Claro, porque el hecho de que nosotros caigamos esto no va a permitir que ellos se abran y además porque esto es una banda muy gruesa. ¿Listo? El retináculo de los extensores y de los flexores. Recordemos que siempre el hueso va a estar separado del tendón por medio de, ¿cómo llamas esto, azulito? La vaina sinovial, ¿sí o no? Siempre la vaina sinovial. Para que él haga su movimiento y medio de estos ligamentos no permita que, bueno, permita que se fije, pero que no roce con el hueso. ¿Sí? Músculos de la mano, ahí los tienen. No pretendo que se los aprendan, pero ahí se los traigo. ¿Listo? Y lo que yo les decía, el oponente siempre es un músculo que va a permitir este tipo de movimiento. Ya dije, el pulgar tiene sus propios músculos, sus propios ligamentos. Se los pongo para que ustedes lo tengan ahí, les sirvan, lo cojan de referencia. Tiene flexor, tiene sus palmares cortos, palmares largos, lumbricales o lumbricoides, que son realmente lo que nos van a permitir la flexión de las falanges distales, interóseos palmares, que nos van a permitir aducción y flexión, ¿sí? Interóseos dorsales, que nos van a permitir básicamente flexión y extensión, lo contrario, y muchas gracias. Entonces, hasta aquí nosotros ya acabamos lo que es huesos, articulaciones, músculos del miembro inferior. Superior. Esta es la base para que comiencen a hacer el taller. En cualquier momento ya lo pido. ¿Listo? En ese taller les puse también de que había algunas lesiones. No me van aquí a dar un tratado de eso porque no es el hecho, sino que ustedes de pronto aprendan de que en deporte se presentan lesiones muy comunes. ¿Cuáles son las lesiones más comunes? Esguinces, por ejemplo. No nos van a venir a dar un tratado de esguinces. ¿Listo? No. Pero que digamos está más expuesto a un esguince, está más expuesto a una luxación, pero no quiero que vengan a dar un tratado médico de lesiones. Quiero que nos vengan a dar una clase o una explicación de los movimientos del miembro superior frente a las dos disciplinas deportivas. ¿Clarito? Métanle al grito que yo les dije de biomecánica. No van a meterse con biomecánica, eso es complejo y eso lo ven en un semestre. Pero es que, ¿para qué les digo? Por ejemplo, cuando les dije biomecánica del movimiento del cuello, ¿se acuerdan que yo les dije? ¿Quién es el estudio? ¿Qué era por este? ¿Qué era por esta? Entonces, más o menos es así lo que yo quiero. Para ustedes, no es para mí. No me dejen preguntar. Profe, es que usted dice que no lo dejemos preguntar, pero usted empieza a preguntar. Porque si los veo aquí vacilando, o los veo aquí así, y entonces, profe, yo digo, eso no es estudiar. ¿Listo? Recuerden, muchachos, que ustedes van a ser también profesores. Profesores de escuela, de colegio, de gimnasio, profesores de grupos. Ustedes van a ser docentes, ustedes van a ser orientadores. Entonces yo no creo que le van a decir allá al banco, no, para hacerte un banco de no sé qué. Y pero yo digo, ¿no es que el banco? A ver, el banco es... No creo. Sí, yo lo que hagan es a los pateos. ¿Listo? ¿Qué es eso? Profe, no hay una fecha estipulada, usted solamente lo pide y ya. No, pero ya casi terminamos. De hecho, no me queda sino y esta parte que sí me gusta mucho, porque hace que nosotros entendamos el por qué la sincronía. Entonces terminamos músculos, articulaciones, huesos, y me gusta esta parte que se llama tórax. ¿Listo? Igual como las otras estructuras, vamos a ver huesos, articulaciones y músculos. Pero además quiero que entendamos un poco más del contenido de pulmones y corazón, que es la parte que complementa una actividad deportiva. Porque en fisiología yo juego mucho y me gusta mucho corazón y pulmón. Si nosotros no tuviéramos corazón y pulmón, sencillamente no podríamos hacer deporte si tuviéramos músculos. No podríamos.
no podría. ¿Listo? ¿Qué es el tórax? Es una estructura óseo, ¿qué es? Hueso, cartilaginosa. Y si de pronto recordamos un poco o le ponemos un poquito de raciocinio, son costillas y cartílagos. Es una estructura osteocartilaginosa. Y es una estructura osteocartilaginosa de huesos planos que nos permiten que nuestro tórax se expanda y se contraiga al vaivén o a la sincronía de los pulmones y del corazón. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos frente a una actividad deportiva, esta estructura nos va a permitir que nosotros realicemos esa actividad deportiva, porque lo que hay adentro es lo que nos va a permitir alimentar, digámoslo así entre comillas, a los músculos. ¿Sí? Lo vamos a ver muy despaciamente. Entonces, esa estructura de huesos, que se llaman las costillas, y los cartílagos, las cuales no son rígidas, son expansibles. Y por eso decimos que hay una articulación osteocartilaginosa, rigidez, bajo peso, protección de órganos vitales, ¿sí? Protección, movimiento. Y se divide en 3 grandes espacios. Aquí entonces, para que pongan un cuidado. 2 espacios laterales que están ocupados por los pulmones. Y un espacio central, por eso es que mi Diosito nos hizo perfecto, muy bien protegido, donde está corazón y grandes vasos. Si esto tuviera expuesto un puño, por ejemplo, el boxeador, un puño lateral, un gancho, como le llaman a chimba, pues sencillamente a un corazón lo partiría o lo dañaría, o un vaso lo reventaría, ¿no? También acá central. Listo, entonces está dividido en 3 espacios: 2 laterales, que son los hemitórax, y uno central, que se llama el mediastino. Y ese mediastino está compuesto por el corazón, tráquea, grandes vasos, grandísimos. La aorta es de este grueso, más o menos. ¿Listo? Un vaso así de grande. Por ahí hay un crucigrama local, voy a decirle que, y lo sacan y lo llenan, me da risa, porque dice vena principal del cuello, y ahí dice la aorta. Y la aorta ni está en el cuello ni es una vena. Es lo que falta conocer la anatomía. Esta es la aorta. ¿Dónde está? Arranca el corazón. ¿Dónde está? En el mediastino, está acá. Y es un tubo así grandísimo, grueso. ¿Listo? Bronquios, los que van hacia los pulmones, esófago, donde tragamos, y los vasos linfáticos. Entonces mire que todo esto, que es bien vital, está bien protegido, no queriendo decir que los pulmones no. ¿Listo? Y los nervios, obviamente. Entonces esa caja torácica, que es una caja osteocartilaginosa, perdón, ya estoy como mamá de tanto hablar todo el día, protege órganos internos, y lo importante de ella también es que ayuda a presiones. Nosotros como seres humanos no sentimos la presión. Estamos aquí, nosotros no sentimos presiones de ninguna. Yo siempre les pongo el ejemplo. Vamos a la piscina, nos tiramos a lo más hondo y nos bajamos para a lo más hondo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la sensación abajo? El agua lo cogía uno y lo presiona. El aire también, pero nosotros no lo sentimos. Pero el aire a nuestro alrededor, todo es una presión. Entonces manejan presiones. ¿Qué hace el tórax? Evitar que esa presión coja los órganos internos y los apachurre, pues nos protege. Maneja esas presiones, se llama resistencia de presiones internas. Aporta sujeción, claro, nos sujeta al miembro superior, nos sujeta hacia la columna, etc. Y la gran mayoría de los músculos están anclados, están insertados casi que en la caja torácica. ¿Listo? Todo lo que tiene que ver con miembro superior, los mismos músculos del tórax, los del cuello, los del abdomen y los de la espalda. Miren todo lo que tiene anclaje la caja torácica. ¿Listo? Tiene 2 límites, pues para que lo sepamos. Uno que va por las clavículas, la cabeza, el manubrio esternal, la articulación la articulación acromioclavicular, y una línea imaginaria que va por detrás, que pasa por C7, y ahí es el límite superior del tórax, que es el límite inferior del cuello, lo mismo.
Y el límite inferior del tórax, que básicamente está dado por todo este músculo, que es el origen y la inserción de este músculo grandote, que se llama el diafragma. Nosotros respiramos por ese músculo. Este sí es el músculo netamente respirador. Los otros músculos son accesorios. ¿Qué quiere decir? Ayuda. ¿Qué quiere decir? Sinergistas. ¿Sinergistas de quién? Del diafragma. Parece un paracaídas abierto. Es una cúpula. Y que a su vez es el límite inferior de la caja torácica, pero también es el límite entre el tórax y el abdomen, divide. Pero este es el músculo de la respiración, es el principal, es el único y más importante músculo respiratorio. Entonces la caja torácica está compuesta por esta estructura o este hueso que llama el esternón, manubrio y cuerpo, que es el que nosotros nos sentimos aquí en el medio, el esternón. El esternón, pues manubrio bueno. Y esta cosita que nosotros nos la sentimos aquí en la boca del estómago, que sentimos como un chuzo ahí, como una espina, que llama la apófisis sifoides. Bueno. Por ahí cuando le pegan ¿Por qué? Un puño en la boca del estómago, ¿qué hace? ¿Qué sensación tenemos? Porque hace que se contraiga el diafragma, se sube, entonces quedamos ahí como sin aire. ¿Listo? ¿Qué hace el diafragma cuando respiramos? Sube cuando botamos aire, baja cuando, sube cuando botamos aire, baja cuando nosotros tomamos aire. Tomamos aire, baja. Botamos aire, sube. ¿Listo? Tenemos costillas verdaderas, tenemos costillas falsas y tenemos costillas flotantes. Y nos faltan por detrás las vértebras donde se anclan o donde se insertan, donde se articulan las costillas. Y tenemos todo el proceso, o todas las estructuras, cartilaginosas. Por eso decimos que es una estructura osteocartilaginosa. Entonces, constituye, vuelvo y juega, en resumen, 12 vértebras torácicas, 12 costillas, obviamente, en cada lado, y que todas en unión entre vértebras y esternón nos van a dar esa forma de tórax. ¿Listo? El esternón, no me voy a demorar mucho ahí, es un hueso central plano al cual se van a insertar las costillas, no directamente, sino que se insertan por medio de cartílagos. ¿Listo? Cartílagos. ¿Listo? Las costillas, huesos planos, son 12 a cada lado y cada una de ellas tiene una función importante. ¿Por qué se llaman verdaderas? Porque ellas van a articularse por medio del cartílago único al esternón. Ya lo vamos a ver. ¿Por qué llaman falsas? Porque ya no llegan directamente al esternón, llegan por un grupo de cartílagos. ¿Por qué llaman flotantes? Porque no tienen relación alguna con el esternón. Aquí lo podemos ver. Entonces, de esas 12, ¿sí? Tenemos estas primeras. ¿Cuántas son? 9. ¿Sí? 7, perdón, 7. 7 que cada una llega directamente a articulación con cartílago, directamente al esternón. ¿Listo? Tenemos las falsas, las verdes, porque ellas no llegan directamente, llegan por medio de un grupo de cartílagos que se unen a otros cartílagos hacia el esternón. Y tenemos las flotantes, que no tienen relación ninguna con el esternón, sino que solamente se articulan con la columna. Todas tienen articulación con la columna, pero estas flotantes no tienen articulación con el esternón, por eso se llaman así. Entonces, tenemos este tipo de articulaciones. Articulación costo-condral. ¿Qué quiere decir? Costilla y cartílago, ¿cierto? Costilla y cartílago. Una articulación intercondral, las cuales realmente son entre cartílago y cartílago. Y una articulación externocondral, que básicamente las 7 primeras son con cartílagos y un cartílago común para las falsas.
Realmente se mueven las inter y las esternocondrales. Ellas son de tipo sinovial. Sinoviales planas. ¿Qué quiere decir? Que solamente van a hacer movimientos de expansión y retracción. No tienen ningún otro movimiento. Solamente sirven para expandir y retraerse. Y las otras, que son simeartrósicas, son las vértebro-costales, o sea, las que se articulan con la parte de la columna. La columna, ¿de cuál? La columna dorsal o la columna torácica son las que tienen articulación con las costillas. Y la podemos ver. Entonces tenemos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esta articulación que es del miembro superior que llama externo costo clavicular? ¿Listo? Entonces, cuando ya esta es la primera, pero esta no es del tórax, esta es del miembro superior. Entonces tenemos la costocondral, o sea que entre costilla y cartílago. Tenemos intercondral, o sea, entre cartílago y cartílago. Y tenemos la esternocondral, que es entre esternón y cartílago. Ahí las tenemos. Realmente el movimiento entonces lo hacemos entre las inter y entre las esternocostales. Estas no se movilizan, estas sencillamente participan de ese tipo, pero las sinoviales son esas. Y por la parte posterior, entonces vemos que las vértebras se articulan con ellas, pero no tienen ningún tipo de movimiento, simplemente son de anclaje. Esas son las costovertebrales. Entonces, esa pared torácica, como ustedes lo pueden visualizar ahí, sencillamente tiene músculos. Yo no me voy a detener mucho porque pues realmente es que ustedes me entiendan. El pectoral mayor ya lo vimos, el pectoral menor ya lo vimos. Veremos el serrato, los oblicuos, pero eso lo veremos cuando veamos abdomen. Pero si ustedes ven mi referencia, dijimos que ellos eran, por ejemplo, los pectorales o los músculos del abrazo, ¿cierto? Pero también son músculos respiratorios accesorios. No es que ejecuten el proceso de respiración, participan, ayudan al proceso respiratorio, ¿sí? Tenemos los intercostales, que quiere decir músculos que van entre costilla y costilla. Hay una pared anterior, una pared media y una pared posterior. No me interesa que lo aprendan, pero que sí sepan que son músculos netamente accesorios de respiración. No participan, ayudan al proceso de respiración. ¿Listo? Tenemos el profundo, que se llama el triangular del esternón, otro accesorio de la respiración. Y los inferiores, el principal, que se llama el diafragma, que sí es el músculo de la respiración como tal. Entonces aquí los podemos ver. Vemos el pectoral mayor, aquí vemos el pectoral menor, el serrato, el oblicuo. Pues ellos son músculos que realmente lo que hacen es ayudar, no ejecutan la respiración como tal, ayudan al proceso respiratorio, que lo vimos también cuando vimos los pectorales. También, entonces, vimos músculos intercostales. Son tres capas, externas, media e interna. Entonces, intercostales, ¿cuáles son? Entre las costillas del pectoral menor. ¿Listo? El intercostal interno, el medio, capas musculares, ya les dije, intercostal externo, medio, intermedio, y los costales son músculos netamente accesorios. Se los traigo para que ustedes sepan de que el proceso respiratorio, que es muy importante para la vida, pero que es muy importante para el ejercicio, lo ejecuta principalmente el diafragma, con ayuda o participación de accesorios como los pectorales, intercostales, el triangular, el serrato, el oblicuo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hablar de este músculo que es netamente respiratorio. Dijimos que era el músculo del límite inferior del tórax, o el músculo que limita entre el tórax y el abdomen, pero que como músculo él se contrae y se relaja. Él sube cuando nosotros botamos aire y él se baja cuando nosotros tomamos aire. ¿Por qué? Porque hace que cuando nosotros tomemos aire, esta caja torácica se expanda y los pulmones puedan descender para tener una mayor cantidad de aire. Cuando botamos, por el contrario, lo que hace el diafragma, que es como presionar los pulmones para que nosotros
saquemos aire. Esa es como la parte de función de ese músculo. Pero a su vez, pues él tiene inserción y origen ahí en todo eso, en el esternón, en las costillas y en las vértebras. O sea que él coge toda la parte inferior del tórax, coge el esternón, coge todo el borde costal, que son todo esto pues que nos tocamos aquí abajo, todo lo de las costillas, que también con cartílago, y coge las vértebras lumbares, hasta allá llega ese músculo. Y ese músculo tiene 3 huecos, que llaman hiatos o orificios, por donde pasa la arteria aorta, por donde pasa el esófago y por donde va la cava. Entonces, como les digo, comunica la parte del tórax con el abdomen y permite que estructuras vayan de un lado al otro, por eso tiene 3 huecos. Principal músculo respiratorio. Es el principal y único músculo respiratorio. Yo vuelvo y les digo, desciende cuando tomamos aire, sube cuando nosotros botamos aire. Aquí están los huecos. Este es para la cava, después veremos la cava. Esta es la aorta y este es el esófago. Eso hace que se comunique ahí. Tenemos un músculo que llama el subclavio y como su nombre lo dice, sub, ¿qué es? Por debajo. Por debajo. ¿Debajo de qué? De la clavícula, por debajo de la clavícula. ¿Dónde se origina? Va un músculo que va de abajo para arriba. ¿Dónde se origina? Aquí lo dice, la primera costilla. ¿Y dónde se inserta? La clavícula, va de abajo para arriba. ¿Qué hace? Proceso respiratorio. No participa nada más. Es un músculo netamente de proceso respiratorio. No ejecuta la respiración, sencillamente participa del proceso respiratorio. Pectoral, yo no me voy a quedar ahí, ya lo vimos, ¿cierto? No me voy a quedar, muchachos, esto ya lo tienen que estar estudiando. Pectoral menor, tampoco. Es la misma información que vimos cuando vimos brazo. El cerrato sí lo vamos a ver. Entonces, ¿dónde lo tenemos? Aquí abajo del sobaco, debajo de la axila. ¿Sí? Es un músculo que se origina en las vértebras y en la escápula y se inserta en las primeras 10 costillas. O sea que es un músculo que viene de atrás y abraza. ¿Listo? Mire que termina en 10 costillas. Abraza. ¿Cuál es su función? Listo, nos sirve para el movimiento de la escápula, pero también es un músculo respiratorio que participa en la inspiración. Vemos el cerrato menor de C7, T1, T2 y se inserta en las costillas 2, 3 y 4. ¿Sí? Es un músculo como si fuera ¿qué? Un árbol no, más bien como ¿qué? Como el techo de una casa. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Elevar las costillas. Miren, ya estamos hablando de que son músculos que netamente son coayudadores de la respiración y están en la cara dorsal del cuerpo. Mire dónde está, interescapular. Cerrato menor, es al contrario. Si este es un techo, esto es como ¿qué? Una V, ¿sí o no? ¿Dónde se origina? De T2, T2, L1, L2 hasta el L3, perdón, y se inserta en las 4 últimas 5 costillas. ¿Cuál es su acción? Contrario, músculo respiratorio. Si él era inspirador, este es expirador. ¿Qué es lo que hace? Bajar las costillas. Netamente músculos respiradores. No es más. ¿Listo? Eso es lo que quiero. Entiendan. No quiero que lo aprendan, muchachos. Mi interés no es que se los aprendan, pero que si ustedes entiendan que a los procesos respiratorios hay músculos, pero esos músculos son coayudadores del diafragma, que es el principal músculo respiratorio. ¿Qué hacen esos músculos? Unos bajan las costillas, los otros elevan las costillas. Cuando elevamos costillas, estamos tomando aire. Cuando bajan las costillas, estamos botando aire. Y esos son músculos accesorios de la respiración. Siempre meto esta y siempre la meteré porque resulta de que las puchecas son bacanas, los que nos gustan las puchecas, ¿no? Y las mujeres las piernas, no. Pero resulta que la pucheca es un hombre. Y hoy en día las niñas, yo hago una pregunta, no se van a sentir mal. ¿Cada cuánto ustedes hacen el examen de sangre? ¿Nunca?
Yo anual. anual. Tú. ¿Qué haces cada mes? Pero la dice que duele mucho. No. Sí, de verdad yo pienso Se lo tienen que hacer ustedes mismas. Y los jueves también rían porque nosotros también tenemos que examinar las tetillas. Claro. Resulta que una pucheca no tiene diferencia con una tetilla. Tienen las mismas estructuras. Lo que pasa es que ellas son más prominentes y nosotros pues son más pequeñas. Pero tienen las mismas estructuras. Nosotros tenemos una ¿qué? ¿Cómo le llamamos ustedes? ¿Cómo le llaman? ¿Una qué? El pezón en la mujer, en otro la tetilla, bueno, llamémosle tetilla, pero es un pezón. ¿Listo? Nosotros tenemos glándula mamaria más chiquitica, las mujeres tienen glándula mamaria más grande, pero nosotros tenemos glándula mamaria. Y nosotros tenemos grasita, ellas tienen más, pero nosotros también tenemos grasita. Entonces resulta que está formado por eso, por tejido graso, por glándula mamaria y por... Bueno, ¿a qué hora piensa regresar? Bueno, chao. Entonces, resulta de que tenemos lo mismo. Mira dónde está situado. Vimos el pectoral mayor. Está situado sobre el pectoral mayor. Las mamas, hombres o mujeres, están situadas sobre el pectoral. Quiere decir que son muy externas. Sobre el serrato y sobre el oblicuo externo. Y va desde la segunda costilla a la séptima, ¿sí? Va de la segunda a la séptima y va hacia la línea axilar anterior media. O sea que toda esta área es la área de la mama. Hombres o mujeres tenemos esa misma área. ¿Listo? Las mujeres más prominentes, los hombres menos, pero tenemos lo mismo. ¿Por qué yo doy esto? Porque resulta que los hombres y mujeres tenemos la misma cadena ganglionar. Entonces mire una mama. Todo esto amarillo es tejido graso. ¿Listo? Normal para hombres o mujeres. Esta es la glándula mamaria. ¿Listo? Mire la capa muscular, es decir que estamos por delante de la capa muscular. ¿Sí ven? Pero resulta que todos tenemos esta cadena ganglionar. ¿Dónde está situada? Arriba y por fuera. ¿Dónde está la axila? ¿Sí ven? Entonces aquí es donde quiero que me pongan cuidado. Resulta de que esta cadena ganglionar, ¿qué creen ustedes que hace una cadena ganglionar? ¿Qué hace? ¿Qué creen? ¿Qué han escuchado? Avisar de una infección. ¿Qué hay por esa cadena ganglionar? Células de defensa, los famosos linfocitos, están por acá. Por acá, así que manejan los manes todo. Lo que dice el doctor es que cuando nosotros tenemos predisposición en algún lugar del cuerpo a una infección, los primeros que avisan y los primeros que reaccionan son estos que llaman la cadena ganglionar. Ejemplo, ¿usted le da una seca alguna vez? ¿A quién le da una seca alguna vez? ¿Dónde? Axila. ¿Qué es eso? Que ese ganglio de esa parte se inflamó. ¿Por qué se inflama? Porque ese es como el centro de reclusión de todas las células de defensa. ¿Qué están diciendo? Tengo que mandarle mucha defensa a ese sitio que está infectado. Por eso le da uno de esas secas que le dicen, pues, eso es una adenitis. Entonces, si ustedes ven esta cadena ganglionar, está arriba y por fuera. Entonces resulta que las mujeres principalmente deben hacerse su examen de seno y los hombres también deberíamos hacerlo, podemos hacerlo. Las mujeres deben hacérselo en la mitad del ciclo, porque es cuando se detecta. Entonces, si esta cadena ganglionar está alterada es porque aquí en el seno hay algo. La gran mayoría de los cánceres comienzan con el aviso de la cadena ganglionar. ¿Dónde detectamos? En el cuadrante superior externo, donde está la cadena ganglionar. Entonces, esto lo trae pues como algo
constructivo, sobre todo porque las mujeres creen que las mujeres van a hacerse la mamografía, la ecografía, no hay qué, no, son apoyos diagnósticos. Pero las mujeres amigas y con una manito arriba del cuello y con la contraria comienza a palparse. Y duele. ¿Por qué duele? No, pues cuando está algo algo. Si usted tiene esto inflamado o hay algo aquí, le puede doler. Entonces inmediatamente va para el médico. ¿Por qué? Porque les digo, niñas y señores, estamos viendo mucho cáncer de seno. Mucho. ¿Por qué? Porque no examinamos. No nos dé pena en nuestro cuerpo. Los hombres, por ejemplo, tenemos que examinarnos. A nosotros también nos da cáncer de seno, no tanto como la mujer. Pero ahora, pero es normal. Por las hormonas. ¿Listo? Nos da la famosa piedrilla, pues. Pero no es la quiebre, ni se deben mariquear, porque pueden dañar la glándula mamaria. Y los hombres, por ejemplo, sin pena, nos tenemos que examinar los testículos. Cáncer de testículo hay. Cualquier bolita, cualquier cosa, al médico. ¿Listo? Entonces por eso les doy esto, se explican, y les doy esto porque ustedes tienen que entrar en conciencia. Si ustedes ven que el seno tiene hundimientos, o tiene bultos, o tiene cambios de color de piel, o se detectan alguna masa, inmediatamente para él, inmediatamente. No queremos que se detecten tardíamente cuando ya no hay nada que hacer. Entonces, por eso lo traigo yo. ¿Listo? Ya. No tengo esto para la próxima. Porque aquí ya toqué articulaciones, huesos, músculos del tórax, cómo es el mecanismo, pero ya ahora sí vamos a entender, Rosita Diosito, en lo que es la base para la fisiología en segundo semestre. ¿Listo? 3 filitas.